Para que no termines la quincena con hambre, únete a esta conversación entre amigos. Estaremos compartiendo nuestras experiencias y opiniones de ahorro, inversión y finanzas. Ya sabes, temas interesantes de treintones. Bienvenidos amigos y amigas a un capítulo más de Baxo. Hoy les queremos presentar a nuestra invitada de lujo, Monse, bienvenida. Ella es nuestra coach, ella inició con nosotros en esta parte de las inversiones, más bien ella nos hace iniciar a nosotros en esta parte. Yo en algún momento les había platicado que Shell fue quien me invita a las inversiones, quien me empezó a meter un poco más a este medio y bueno, Monse durante todo este proceso fue nuestro coach, quien nos ha estado orientando y a través de su experiencia pues nos lleva a esta parte. Bienvenida, Monse. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho porque sí tenía muchas ganas de estar con ustedes, de ver un poquito lo que hacían. Me parece bien padre esta iniciativa que tienen como para llegar a más personas e invitarlos a invertir. Y digo, la verdad es que me siento muy honrada por estar acá. Muchas gracias, Monse, por permitirnos este podcast, tenerte aquí. Y bueno, yo me siento muy agradecida contigo por todo el apoyo, por todo el conocimiento que has tenido. Y bueno, eso también a mí me ha ayudado muchísimo al día de hoy. Ay, gracias. Pues bueno, Monse, bienvenida y queremos invitarte a que nos platiques un poco de cómo empezaste tú en las inversiones y posterior a coacharnos a nosotras y estoy segura que a muchas más personas. Platícanos un poco. Ok, pues les platico un poquito acerca de mi historia. Fíjense que hace aproximadamente 5 o 6 años empecé con esto de bienes raíces, un poco más desenfocada. En ese entonces no se conocía mucho de lo que podíamos hacer en Yucatán, no se conocía que habían desarrollos, que había tierra, que habían muchas otras cosas que invertir. ¿Por qué? Porque estando desde una ciudad como la Ciudad de México, estamos un poco cerrados al hecho de poder invertir en bienes raíces. Tenemos este paradigma de que puede ser muy complicado hacer una inversión, ¿no? De que yo para poder invertir necesito llegar a un puesto tal vez de gerente, directivo y eso va a estar muy en chino y no va a pasar, ¿no? Entonces, si no tienes de entrada esta cultura de que te hayan enseñado tus papás, tus abuelos a hacer una inversión, la verdad es que no la haces y esperas a que llegue tus puntos de Infonavit, ¿no? Para que puedas empezar a pensar y empezar a ver si realmente me alcanza para comprar algo, ¿no? Entonces, creo que ese es el enfoque que tenemos muchos en la Ciudad de México y creo yo que aquí está el primer punto importante. ¿Por qué? Porque esto me llevó a buscar otros estados, ver en dónde sí podía con lo que tenía, con mis pocos recursos. Porque digo, en ese entonces yo tenía 21 años, entonces para mí era muy complicado, pero ya desde ese entonces yo sabía que el hecho de invertir en bienes raíces me iba a llevar a otro punto, ¿no? Entonces, esos fueron mis inicios, ¿cómo ven? Muy bien, y también yo me imagino sabiendo que aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, pues es un precio mucho más elevado que si bien ya construido, a diferencia, como tú dices, en estos estados, que hay tierra que uno puede invertir desde precios mucho más accesibles. Exactamente. Y lo veníamos platicando anteriormente también ya en algunos podcasts, Monse, que también tú nos lo hiciste ver en algún momento, que muchas veces, como dices, los precios en Ciudad de México son bastante elevados. Hoy por hoy en Guadalajara, en Monterrey, en estas ciudades también importantes ya se empieza a ver como esos precios, ya la comparativa con una Ciudad de México, por ejemplo, es bastante cercana, pero en su momento también estuvo como económico y fue subiendo esta plusvalía. Querétaro también ya vimos cómo se convirtió y tú nos decías, hay que buscar ciudades estratégicas, estados estratégicos donde sea un gran momento para invertir y hacer crecer pues nuestro dinero, ¿no? Exacto. Acabas de mencionar algo importante. Fíjate que en la Ciudad de México algo que ocurre es que no solamente te encuentras con este punto de que no me alcanza. O sea, no solamente es eso. Pon tú que ya tengas tus puntos Infonavit, pero ahora te vienes encontrando con otros temas, ¿no? Tal vez no era una casa en donde tu inversión fuera redituable porque desconocías del entorno. Encontraste un buen edificio donde tenías una casa donde sí te alcanzaba, pero ¿qué crees? Es una zona conflictiva. ¿Pero qué crees? El mantenimiento no funciona. ¿Pero qué crees? Terminó siendo una propiedad irrentable, ¿no? O sea, no se renta. Entonces, hay muchas cosas con las que una persona se enfrenta al momento de querer invertir en bienes raíces. Y creo yo también que está esta desinformación de que la gente
dice es caro y simplemente me cierro, pero no voltea a ver otros estados, ¿no? Hablando específicamente de Hidalgo, de Querétaro, hay mucha gente que sí escuchó en su momento el tema de que podías tener dinero para poder invertir en estos estados un poquito más alejados de la ciudad, pero ahora empieza otro tema, ¿no? Ahora yo no sé si es real, yo no sé con qué tanta información legal me voy a encontrar, yo desconozco completamente del tema, yo no sé si puedo confiar en mi asesor, yo no sé si puedo confiar en esta empresa, no sé si es una empresa chocolate, ¿me explico? Entonces sí hay muchas cosas en torno a una inversión inicial que creo que es un punto importante para nosotros en este momento, porque es el hecho de poder conseguir una persona que se acercan a ti y que te empiezan a decir, oye, es mi primera vez invirtiendo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? O sea, de verdad hay veces que no lo creemos, pero es un miedo el pensar que nos puede pasar algo, no sé, en temas de fraude o un rollo así, ¿no? Sí, completamente, Monse, y es que sabemos realmente, creo que todos lo que nos cuesta tener nuestro dinero y pues justamente nos da miedo invertirlo, ¿no? Y el perderlo y toda esta parte que alguna vez hablábamos ya también de los perfiles de inversionistas. Pero bueno, aquí me gustaría preguntarte, Monse, en específico, ¿tú qué nos recomendarías o qué le recomendarías a todos los que nos escuchan? ¿Qué es lo primero o lo principal que deberían revisar al invertir en un bien raíz? Ok, inicialmente digo que esta es la parte más importante, es la legalidad, no comprar problemas, ¿no? Entonces hay que revisar que esté inscrito debidamente en el registro público de la propiedad. Por ejemplo, Yucatán tiene una entidad padrísima que es el INSEJUPI, que esa es la forma más fácil de que un inversionista revise si efectivamente el desarrollo donde está comprando tiene todo en regla, ¿no? Si los desarrollos ya están cargados ante este registro, pues claramente que es un desarrollo que está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces sí considero que, por ejemplo, Grupo López Rosa sí tiene muy buen tema jurídico en este sentido. Pues bueno, básicamente lo que pasa con los desarrollos es que muchas veces lo dejan de lado, ¿no? Te enfocas un poquito más en el tema comercial, que al final es lo que le deja a cada empresa, ¿no? Pero si hacemos las cosas bien desde un inicio, pues claramente que fidelizas a una persona y tienes toda esta confianza en dónde está invirtiendo, y son personas con las que puedes llegar a referencias o a recompras, ¿no? Entonces, el hecho de entregarle el tema legal, así como un libro abierto, es completamente válido, es lo mejor que podemos hacer. El tema del registro del público de la propiedad, del estado de Yucatán, creo que ese es un punto bastante bien acertado de la empresa en la que están comercializando. El tener también las reglas, los estatutos de cada desarrollo, creo yo también que es de lo más importante. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo al cliente un lugar seguro, que deja tú, ya te lo entregaron, ya tienes tu terreno, pero ahora ¿qué viene después? O sea, ¿a qué me voy a enfrentar? Si es un lugar donde no hay reglas, pues seguramente el día de mañana pon tú que no pase a mayores, pero a lo mejor frena un poquito la plusvalía. Entonces la persona que lo vio meramente como una inversión, pues claramente que ahí es donde está el detalle mayor, ¿no? De que era buen desarrollo, era legal, sí me lo entregaron, sí cumplieron con las amenidades, sí cumplieron con lo prometido, pero rayos, no pusieron reglas de construcción y la construcción de mi vecino de enfrente ya devaluó la mía, ¿no? Ya me afectó en este tema, ¿no? Entonces, por eso creo que la parte de los estatutos, el régimen, el hecho de que estén cargados ante el registro público de la propiedad y también comprobar la seriedad de las empresas, ¿no? En su mayoría en Yucatán ahorita son empresas muy jóvenes, precisamente por lo que está pasando, ¿no? Porque apenas inició este boom de inversiones inmobiliarias. Entonces hay muchas empresas que son nuevas, pero eso no significa que sean malas empresas, ¿no? O sea, que no sean serias, ¿me explico? Sí. Entonces eso sería lo primordial que hay que revisar desde mi punto de vista. Oye, acabas de mencionar algo súper importante, Monse, en la cuestión de los residenciales, por ejemplo, de que si tu vecino construye enfrente de ti alguna otra y te empieza a devaluar. Creo que esta parte es muy importante, lo mencionábamos en el capítulo anterior que estábamos hablando de Hacienda San Eduardo, que justamente tiene dividida su la parte residencial y aparte la zona comercial para que no te vayan a poner un negocio a un lado, que esto empiece como a generar no la plusvalía que requerimos, ¿no? Que Exacto. Sea una inversión, pues prácticamente por así llamarlo, que podamos nosotros estar garantizando que va a seguir creciendo. Exactamente. Creo que ese es un punto
bien acertado nuevamente de esta desarrolladora, porque sí creo que está haciendo las cosas bien. Y digo, en el estado de Yucatán en general hay muy buenos desarrollos. Fíjate que sí he visto, retomando un poquito la pregunta anterior, me he metido a revisar varios desarrollos. ¿Por qué? Porque es importante también como inversionista, como vendedor, como el perfil que tengas. Si es algo que te interesa, es bien importante estar enterado de lo que pasa, enterado de qué otros desarrollos hay y son buenos. Y déjame decirte que lo que está pasando en el estado de Yucatán es un fenómeno increíble, de verdad. Fíjate cuántas empresas han hecho inversiones, anuncios de que van a invertir en el estado de Yucatán. Fíjate cuántas personas están, ya ni siquiera es como de que hay que buscarlos, no, la gente ya sabe que esto está ocurriendo, la gente ya sabe que hay un fenómeno en el estado de Yucatán y se están acercando a preguntar, oye, bríndame información, oye, yo necesito enterarme también de lo que está pasando, yo no sé si ahorita voy a invertir, yo no sé si tengo la capacidad, etcétera, eso ya después lo veremos con el tema de números, pero hay mucha gente que quiere estar informado de lo que está ocurriendo, ¿no? Todo, ¿por qué está haciendo foco este estado? ¿Por qué? ¿Por qué este estado y no otro, ¿no? No sé, cualquier otro de la República. Y creo que esto es importante, es interesante, y la verdad es que sí creo que va a impactar muchísimo en la cuestión de economía, va a impactar muchísimo en la cuestión de una nueva calidad de vida, que es a lo que la gente se empieza a acercar, ¿no? O sea, me ha tocado escuchar casos en donde la gente dice, es que yo ya no quiero vivir aquí, ya estoy a nada de mandar lejos a las personas que me tocan en el tráfico, ¿no? Estar peleando con un carro de este lado y con el otro, y que están haciendo su escándalo y que todo el mundo estresado. De verdad, esto ya no es vida. El hecho de moverte, no sé, 20 kilómetros en 2 horas es un infierno de verdad, ¿no? Entonces, sí creo que la gente está volteando a ver a Mérida, principalmente por algo bien conocido, que es la seguridad que tiene, que es el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué se han encontrado con eso, no sé si también les ha tocado estos casos de horror. Sí, completamente, mucha gente está buscando, sobre todo la seguridad, creo que a mí es lo que me ha tocado, sí, la calidad de vida, justamente esto del traslado que platicábamos, pero la seguridad sí es algo que nosotros platicamos en algún momento de situaciones que nos han sucedido allá, que normalmente ya no estamos acostumbrados a que sucedan en la Ciudad de México o en algunas ciudades importantes. Entonces creo que la verdad es que sí, mucha gente se está desplazando hacia allá. Tú platícanos algo, Shell, no sé cómo te ha ido en esta parte. Principalmente a mí lo que me ha tocado más es esa parte en la que buscan ahora tranquilidad, porque el vivir aquí en la Ciudad de México pues es el correr, o sea, al final el día se te pasa súper rápido, y yo considero que en un lugar como este, que es más tranquilo, pues es algo que te lleva a disfrutar más de la vida y de llevar una tranquilidad. También siempre el vivir cerca del mar es mucho mejor, hasta para el corazón. Sí, no, hay mucha gente que está como llegando justo a las orillas, buscando justamente a la orilla de la playa, buscando un retiro. O sea, como de ya viví mi vida ajetreada, ya trabajé, sí, ya me toca. Entonces creo que esta parte también está padre porque ha llegado mucha gente pues buscando un retiro, pero también mucha gente buscando una inversión, y creo que es un gran lugar en este momento para hacerlo. Fíjate que algo que me agrada de este estado es esta parte de poder vivir una vida un poco más relajada. Y no en el sentido de que no hagas nada y que No. Me refiero a que el ritmo de vida que llevan en este estado está padre. O sea, la vida empieza temprano, no por tráfico. O sea, haciendo esta comparativa versus la Ciudad de México, aquí la gente se para temprano porque tiene que llegar a las 8 de la mañana a su trabajo y son 2 o 3 horas de camino para su trabajo, ¿no? Entonces, creo que allá cambia, se levantan temprano, no por tráfico, más bien por gusto. Entonces, el hecho de que se levanten 6 de la mañana y voy hacia el club, empiezo a jugar pádel, después me aviento otra hora tal vez de squash, y luego me voy a mi clase de aeróbics, y ya, después me voy a mi casa, desayuno tranquilamente y entro a trabajar. O sea, creo que este ritmo, aparte de saludable, es bastante enriquecedor, culturalmente hablando, en tu cuidado personal también es bien importante, ¿no? Entonces ya empiezas tu vida laboral, no sé, se me ocurre que a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde se para automáticamente todo. La gente se va a comer a su casa. ¿Por qué? Porque el tiempo, las distancias, el no tener tráfico,
y el tiempo que tienen de comida, pues la verdad es que está padrísimo, ¿no? Esta parte de poder llegar a tu casa, comer, relajarte un ratito y regresas a la oficina, normal. Sales de la oficina y ahora te puedes ir a caminar, así, libremente por la ciudad. Y después, o si no, te puedes ir al mar, ¿no? Puedes correr a la orilla del mar. Entonces, hablando específicamente de la calidad de vida, sí creo que hay una diferencia muy, muy fuerte. Y la gente es algo que quiere. Ya es algo que están revisando como su tirada de retiro. O sea, la verdad es que sí, hay mucha gente. Y hay mucha gente que lo está pensando como, ok, hoy tomo el precio más bajo de la inversión. Hoy aprovecho el precio. Yo no sé qué vaya a pasar el día de mañana. Yo no sé si voy a ir a vivir allá, si mis circunstancias me lleven a vivir del otro lado, ¿no? Pero de entrada, la gente lo está viendo tal cual como una inversión. Y creo que está padre tomar este precio más económico y el día de mañana poder decidir. O sea, ya el día de mañana decides, ok, no lo quiero vender, sí quiero construir y sí me quiero ir a vivir allá, ¿no? Entonces, esto la verdad es que a mí en lo personal me agrada mucho que la gente lo vea desde este punto de vista, porque es tomar una oportunidad simplemente, ¿no? Sobre todo creo que ahorita que mencionas la oportunidad, muchos de nosotros de nuestra generación no veíamos la posibilidad de invertir en un inmueble, o sea, siempre lo vimos como inalcanzable, como decías en un inicio, ¿no? La parte de, uy, no, de aquí a que junto, de aquí a que soy gerente, de aquí a que tengo un buen salario, de aquí a que me pueden dar un préstamo, un crédito, lo que sea, ¿no? Y entonces creo que Yucatán está dando esta oportunidad de poder invertir con mensualidades pequeñas, con enganches pues no tan exorbitantes como normalmente estamos acostumbrados en un inmueble. Entonces creo que es bastante grande la oportunidad que nos está dando Yucatán en este momento a nuestras generaciones, sobre todo que lo veíamos inalcanzable. Y Monse, en este sentido me gustaría preguntarte, sé que tú inviertes, ya te voy a quemar, que tú también inviertes en el estado. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste a invertir aquí y qué diferencias como ves desde aquel momento en el que tú estabas empezando a invertir a hoy? Ok, en ese entonces han pasado aproximadamente unos 4 años, yo creo, a partir de que inicié tratando de invertir, y lo tomo más por un tema de familiar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo mucho de que tíos, tías, mis papás, mucha gente decía, ¿ves ese terreno que está ahí? Yo lo pude haber comprado. ¿Y qué crees que no lo hice? Y hoy me arrepiento porque ve qué complejo hicieron. Por ejemplo, nosotros siempre hemos vivido muy cerca de Santa Fe, entonces recuerdo perfectamente que decían eso, así como de que no, y es que ahí me vendían esta propiedad y no sé qué. Y hoy ahí hay una torre de oficinas padrísimas, pero que es justamente este arrepentimiento por no haber tomado la oportunidad, ¿no? Entonces, a mí cuando me empieza a saltar esto de hay que ver qué hacer, hay que ver de qué manera se pone a trabajar el dinero, ¿no? Ganarlo cuesta. Entonces, creo que si tú tienes el interés de poner a trabajar tu dinero, hay que pensarle y hay que buscarle. Que de verdad, yo sí creo que hay muchos portafolios de inversión u oportunidades como esta, en donde tú pones tu dinero a trabajar y la plusvalía hace lo demás, ¿no? Entonces, es justamente por eso que yo entro acá, porque empecé a escuchar que los terrenos eran baratos. Que si yo te soy honesta, la verdad es que yo quería tomar la oportunidad. Yo no quería que me pasara como a mis tíos, como a mis papás, en donde se los ofrecieron y simplemente no lo hicieron. Pero hubieron personas que sí lo hicieron y con base en bienes raíces hicieron un imperio. ¿Por qué? Porque empezaron con un terreno, después este terreno ganó plusvalía y se empezó a urbanizar la zona, y entonces se empezaron a hacer más cosas y ahora construcciones, y ahora son personas que tienen mucho dinero por haber tomado una buena oportunidad, por haber tomado una buena decisión, ¿no? Entonces yo me quedé mucho, que recuerdo que esas pláticas eran cuando yo era muy, muy pequeña, pero me quedé mucho con la experiencia de ellos y decía, yo no quiero que me pase. Entonces, en ese entonces se presta mucho para que yo trabajaba para una empresa yucateca. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento real, ¿no? En donde yo ya empezaba a viajar a este estado y ya empezaba a ver que más o menos se movía y que la calidad de vida era distinta y que el costo de la vida también era distinta. Y yo decía, ok, allá no me alcanza, pero aquí seguramente sí, ¿no? Yo me he dedicado a ventas toda la vida, entonces por eso también platicando con muchas personas, incluso yo recuerdo que me encontré una persona en el aeropuerto y me decía, es que yo vine a ver un terreno. Entonces ahí fue como de ¡pam! ¿No? Aquí hay algo que me interesa.
¿no? Entonces llego al estado, yo seguía en mi trabajo y todo, y se me quedó como una vocecita, así como que empieza a revisar, ¿no? Y empieza a revisar, y empieza a revisar. Entonces pasa, y después ya tengo la oportunidad de empezar a revisar, y encuentro con que hay mensualidades desde 1,500, 1,200, que es algo que perfectamente a mí me daba para pagar, ¿no? Entonces después de eso dije, pues oye, pues no está mal a lo mejor comprar más. Si me da para pagar 1 y puedo pagar 3, mejor me voy por 3, ¿no? Entonces de ahí también empecé a pensar que a lo mejor con eso podía empezar un plan de que si yo invertía de esta manera, en su momento iba a ganar plusvalía y en su momento seguramente me iba a alcanzar para comprarme algo acá o un poco más cercano a la ciudad, ¿no? Porque inicialmente pues no era una zona que se viera como urbanizada, una zona como el día de hoy, ¿no? Donde ya tienes más o menos los esqueletos de lo que va a pasar. En ese momento no, en ese momento era completamente selva, caminos, terracería, etcétera. Pero yo decía, yo debo creerlo, o sea, porque no quiero que me pase. Prefiero que me digan, híjole, no se dio, a que, híjole, no lo hice simplemente porque no me decidí, ¿no? Entonces, esa fue realmente la forma en la que yo decido invertir, porque me alcanzaba y porque yo quería tomar una oportunidad. Esa es la razón inicial. Ya después de eso, ya empecé a revisar un poquito más a profundidad el tema del legal. Cuando empiezas a ver la cuestión de comprar algo, ya después te salen dudas. Al inicio solamente es la corazonada de vamos a hacerlo. Ya después dices, ¿y esto cómo está? ¿Y el precio del metro cuadrado? ¿Y si quiero construir? ¿Y luego quién me va a ayudar? Voy a tener que viajar. Y hay muchas ideas que te vienen posterior a la primer corazonada, ¿no? Pero creo que afortunadamente invertí en un lugar bastante bueno y uno de los puertos más bonitos y más importantes el día de hoy en el estado de Yucatán. Entonces sí puedo contar mi historia como un caso de éxito, porque de verdad a mí sí me gusta haber invertido ahí. Hoy ya hay nuevos desarrollos, hoy ya no son contaditos como lo eran en ese entonces, hoy ya se vino como todo esto, así una ola de desarrollos, pero sí creo también que el Estado lo ha estado haciendo bastante bien, poniendo este tipo de normas como para que los desarrolladores no construyan lo que se les hinche, ¿no? O sea, que por lo menos si tengan estas reglas de que tienes que dejar tanto espacio o de que tienes que pensar también en que hay flora, fauna del estado, o sea, ¿sabes? Como todo esto, creo que le está dando un buen enfoque y por eso han sido desarrollos que se comercializan bastante bien y que yo creo que están quedando bastante padres, ¿no? Entonces, este es un poquito de mi experiencia inicial. Oye, Monse, aquí acabas de mencionar un punto también de que lo están haciendo como en orden, con ese cuidado. Mencionábamos también lo de las playas, o sea, están cuidando sus playas justamente porque hemos visto estados que sus playas se han visto afectadas con la urbanización y entonces ellos al ya tomar esa experiencia de otros estados dicen, ok, no queremos que nos pase aquí, tenemos que prepararnos para este momento para que nuestras playas sigan con los certificados que hoy tienen. Y esto evidentemente nos trae más plusvalía, que estoy segura que si tú hoy ves el precio de los desarrollos que tú compraste hace 4 o 5 años, y dices, o sea, ya creció. Completamente diferente. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que quien aprovechó este tipo de oportunidades, quien ha venido adquiriendo, y dicen por ahí, ¿no? Que el momento es ahora, porque después ya quién sabe, y como tú lo decías, viene el arrepentimiento, que es lo que no queremos que llegue. O sea, la verdad que creo que se escucha muy romántica esa forma de explicarlo, pero de verdad yo no quería que me pasara algo así, yo no quería desaprovechar una oportunidad. Estaba más dispuesta a perder que a desaprovechar una oportunidad que para mí la vida me estaba poniendo así como de que hazlo. Por algo llegaste a trabajar al estado de Yucatán y por algo te encontraste con una persona en el aeropuerto que te dijo, yo vengo a ver un terreno baratísimo, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener mucha inteligencia detrás de esto. Para mí sí fue corazonada y vamos, y me metí de lleno y me metí como así todo, ¿no? A todo lo que da. Pero sí creo que hay que tener mucha inteligencia, que si una persona viene y dice, esta es mi primera vez invirtiendo, creo que es bien importante darle una continuidad, que darle toda una explicación del por qué, o sea, que entienda realmente que es una inversión que va más allá de tener un pedazo de tierra. O sea, creo que sí, eso es lo más importante. Completamente, y coincido contigo, Monse. Yo siempre digo que si no te sientes seguro de lo que vas a hacer, mejor no lo hagas.
Porque justamente aquí en la inversión creo que sí, convéncete de lo que estás haciendo, dices tú, explica por qué debería de hacerlo, y creo que por ejemplo en su momento lo hiciste con nosotros, de se puede hacer por esto y por esto, y al momento en el que tú te sientes seguro de realizar esta inversión, te da esa confianza de hacerlo y dices, va, y creo que si tú lo haces, dices tú, con esa corazonada, te va bien. Creo que realmente a veces obviamente hay que investigar, como decías, la certeza legal y toda esta parte, pero creo que sí nos lleva mucho a poder invertir con la confianza y decir, estoy haciendo las cosas bien, porque a veces te la llevas con el miedo y también el miedo nos detiene a muchas cosas, o sea, a veces el miedo es el que nos está ahí, y ahorita mencionaste también de yo lo hice y me fui. A mí, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empezaba a invertir, igual luego lo platicaba como de, oye, ¿tú has invertido? Y no, es perder tu dinero, y te empiezan a meter la espinita de no lo hagas. Y entonces, igual los comentarios, como tú decías, te van surgiendo preguntas, ¿no? Yo ya había invertido y había cosas que yo decía, no, pues ya chequé esto, y mi mamá me decía como, oye, ¿y después qué vas a hacer? Y yo no pregunté. Y entonces no se me ocurrió. Sí, entonces platicas con alguien y surgen más preguntas y toda esta parte, pero creo que está súper padre poder acercarte a alguien y decirle, oye, ¿qué crees que pasó esto? Y a lo mejor hay personas que sí lo saben y que te pueden asesorar, y creo que para eso está padre, el como cobijarnos entre nosotros y perder ese miedo a las inversiones. Sí, completamente. Y en este caso, Monse, bueno, tú comentas que fue más, yo siento así, de confianza el que tú hayas invertido, porque era más tu miedo a no hacerlo, a mejor sí hacerlo. Así de, que no quede en mí, yo lo voy a hacer gracias a toda esta experiencia que tú ya traías, de los comentarios de la familia, de cosas que tú veías, y eso abrió tu panorama a, vale más ese riesgo, porque al final una inversión conlleva un riesgo. Y bueno, aquí ya con toda esta parte del asesoramiento, de saber que tuviera todo en regla, y aún más, qué padre que tú mencionas que ya tiene tiempo que hiciste esta inversión y que al día de hoy ya estás viendo esa plusvalía, ya estás viendo ese crecimiento, y al día de hoy yo estoy segura que tú dices, qué bueno que me decidí y qué bueno que empecé cuando tuve la oportunidad, porque hoy ya veo ese fruto que está dando. Exacto. Y lo que le falta por dar. No, y claro, y ¿sabes qué? Aparte de eso, es que no me costó tanto. O sea, es una inversión que atrajo mucha plusvalía, es una inversión en donde he visto los cambios desde el ver simplemente que era un terracería absolutamente todo, a ver, por ejemplo, que con el tiempo pasó de ser calle blanca, ahora a ser una calle pavimentada, empezar a ver la construcción, por ejemplo, del club de playa. Y también hace un momento les platicaba que a raíz de lo que me pasó, a raíz de esto, yo quiero meterme más de lleno. Yo quiero empezar a saber qué más hay detrás, qué otros desarrollos, quién más está creyendo aparte de mí, ¿no? ¿Qué otras personas tienen esta misma corazonada que yo? Entonces es aquí en donde empiezo a dedicarme a esta parte de poder contarle a la gente mi experiencia e invitarlos a que lo hagan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo que también esta parte está padre, no tanto como asesores, más bien un tema un poco más personal. Está padre también poder contarle a tu familia, poder contarle a tus amigos, poder invitar a la gente a que vaya a invertir, pero de una forma segura, de una forma inteligente también. Y qué padre, Monse, esto que mencionas, porque justo te cambia el chip. Al momento de que tú haces tu primera inversión, tú dices, voy por otro. Quiero más. ¿En dónde más hay? Y lo platicas con ese entusiasmo que contagias a otros que dicen, híjole, ella ya lo hizo y conozco a otro que ya lo hizo. ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí me iría mal, no? Entonces, es más ese contagio de confianza, vuelvo a lo mismo, y de saber de que vas a hacer una buena inversión. Exactamente. Acabas de decir algo súper padre, Shelly, es la motivación. Creo que a mí me pasó en la primera inversión que hice, me costó convencerme y así, y ya después empiezas a ver más cosas y esta parte empiezas a investigar, y sí es esa emoción que te da, y a veces quisieras abarcar todo, pero tampoco te da, ¿no? Pero esa parte de sentirte motivado y de querer contagiar a los que tienes a tu alrededor. Yo siempre soy de la idea de que no se vale crecer solo, sino crecer en conjunto, de compartir esta parte con quienes te rodean. La verdad es que está bastante padre esto, a mí me gusta compartírselo a mis amigos, a mi familia. Digo, hay quienes aceptan, hay quienes no, pero creo que si te está yendo bien de cierta forma y tú lo estás viendo, o sea, es así, porque lo estás viviendo en este momento. Entonces creo que es muy padre poderlo compartir y que hacer que más personas, sobre todo en una cultura mexicana que no estamos acostumbrados a invertir como lo hemos venido platicando,
hay gente que ni siquiera ahorra, hay gente que sí ahorra, pero justamente no estamos acostumbrados a una inversión y sí sé que es un brinco difícil de dar. A mí me costó bastante decir, órale va, pero creo que está bastante padre poderlo compartir con tus conocidos. Exacto. Y Monse, por ejemplo, para todas aquellas personas que nos están viendo y que tienen esa espinita, esas ganas de invertir, pero aún tienen ese miedo y todavía no lo hacen, ¿qué les podrías recomendar? Que sí inicien, ¿qué les podrías decir? Pues mira, yo les diría, primero hay que estar enfocados hacia y entender un poquito de lo que quieres, hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué quieres invertir? A lo mejor simplemente es un hecho de tomar un gran precio y ya después decidir, está bien, pero si vas a construir, no inviertas por invertir. Tampoco te vayas a cualquier lugar, ¿no? O sea, digo, el invertir es la idea, pero si quieres vivir allá, revisa un desarrollo que realmente te agrade, que te guste la amenidad principal que tiene, que te gusten los servicios que te ofrece, que te guste el hecho de que tenga un club o que no lo tenga, ¿no? Más bien define desde ahorita que es algo que tú te quedarías. Si vas a invertir para seguramente el día de mañana revender, también piensa a la segunda persona que se lo vas a vender, ¿no? Porque seguramente si sea una persona que le gustaría tener un gran club, tener amenidades de calidad, tener tal vez servicios de calidad, ¿no? Entonces yo te diría, hay que hacer un estudio de un desarrollo en el cual quieras poner tu dinero a trabajar. Eso es lo más importante. Y después también revisar los temas jurídicos, ¿no? La cuestión de la legalidad, revisar que estemos inscritos debidamente en el registro público de la propiedad, revisar que los planos se encuentren en completo orden, revisar que haya una subdivisión, revisar el régimen y sobre todo también que cumplan con las nuevas normas, por ejemplo, de Profeco, ¿no? Que es esta protección para el consumidor, ¿no? Que haya una entidad detrás que de alguna manera haga que el desarrollador tenga que cumplir lo que está prometiendo, ¿no? Que en lo que inviertan no se quede meramente en esto puede pasar, ¿no? Simplemente no, hay que ir un poquito más allá. Por eso les diría, revisen que Profeco esté respaldando su compra, ¿ok? Eso sería una parte importante para mí como inversionista, para mí como asesor y para las personas que me gustaría que inviertan. Y un buen punto que acabas de mencionar, Monse, sobre todo porque muchos, por ejemplo, te están diciendo, te entrego en 2029, ¿no? Y por contrato no viene la fecha de entrega. Entonces Profeco nos está obligando a esta parte a poner tus fechas de entrega, cuándo vas a entregar, porque hay gente queriéndose a lo mejor ir a vivir y dice, yo en 2030 ya tengo que estar allá y sí me conviene. Y al final resulta que no te entregaron y toda esta parte. Entonces la verdad es que es bastante padre el poder que Profeco tiene también, que nos esté respaldando en esta parte tanto al consumidor como al desarrollador. Claro, sí, la verdad es que sí, creo que es una parte fundamental. Y ya después de eso, pues revisa que te guste, revisa que sea algo en donde tú irías a vivir. Simplemente eso, que te esté dando buenos rendimientos por si el día de mañana simplemente quieres revenderlo e irte a pasear medio año por Europa o lo que tú quisieras hacer, ¿no? Pero que sea un lugar seguro en donde estás poniendo tu dinero a trabajar. Porque eso es lo que está pasando con tu dinero. Lo estás pagando poco a poquito, pero al final del día lo vas a terminar vendiendo y que sea una buena venta también para ti, ¿no? Que haya sido bien remunerado, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación para todas las personas que nos escuchan. Perfecto, Monse, muchas gracias. Estoy segura que aquellas personas que estaban todavía dudando y no sabían cómo comenzar con estas recomendaciones ya tienen un know-how de cómo dar ese primer paso. Pues muchas gracias por acompañarnos, Monse. Te invitamos a que nos sigas también en el podcast. Claro que sí. Y ojalá nos puedas acompañar más adelante en algún otro capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto y en el siguiente capítulo. Adiós. Hasta luego. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y si te sientes identificado con este tema o quieres que hablemos de algo en particular, déjalo en la caja de los comentarios. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo de Baxo. En Baxo, multiplica tu inversión.